El origen de los primeros pobladores de la península ibérica ha dado lugar a múltiples discusiones científicas que no tienen una única respuesta. La cuestión depende de numerosos factores, no solo climáticos o geográficos, sino incluso del modo de interpretación que se haga de la prehistoria. Bien, pues para contarnos todo lo relacionado con esta cuestión contamos con Mario Menéndez, que es profesor de prehistoria en la UNED, y con un invitado que él mismo nos presenta. El primer poblamiento de la península ibérica se hunde en el tiempo, ya por encima del 1.000.000 de años, en contra de lo que se pensaba hace no mucho tiempo, y aúna factores respecto al cuándo, respecto al cómo, incluso respecto al por qué se produjo. Nos acompaña hoy para tratar este tema tan controvertido, tan opinable, tan difícil de abordar y con una respuesta, como decía antes, compleja. Nos acompaña Eduardo García Sánchez, colaborador del departamento, profesor tutor, que es un especialista en el tema del poblamiento, del primer poblamiento, del Paleolítico inferior en general, pero del primer poblamiento de la península en particular, que constituyó su tesis doctoral publicada y un trabajo espléndido. ¿Qué tal, Eduardo? Pues bien, muchas gracias y saludar a los escuchantes. Bueno, vamos a tratar el tema del poblamiento de la península, centrándolo fundamentalmente en un yacimiento que abarca o que agrupa los diferentes momentos, porque no hay tampoco un único poblamiento, sino que deberíamos hablar de diferentes fases, ¿verdad?, cuando tratamos el tema del poblamiento. Efectivamente. El yacimiento que vamos a tratar hoy, que es el de Atapuerca, es clave para entender no solo el primer poblamiento europeo, de la península ibérica, sino también el europeo en general, y clave también para entender la evolución humana en esas fases que se sitúan entre finales del Pleistoceno inferior y durante el Pleistoceno medio. Bien, cuando hablamos de Atapuerca solemos pensar en algo homogéneo, único, exclusivo, una estratigrafía que agrupa diferentes fases, y así es, pero sobre todo son diferentes yacimientos. Es un complejo de yacimientos de diferentes momentos. ¿Cuál es el que indicaría el poblamiento más antiguo y qué características tiene? Pues el yacimiento que indica o que ofrece muestras del poblamiento más antiguo es Trinchera del Elefante, y las características que ofrece es un homínido aún por determinar desde el punto de vista de la especie, aunque se ha propuesto que podría ser Homo antecesor, una cronología de 1.200.000, 1.300.000 años y una industria lítica, una cultura que entronca con los cantos trabajados africanos. Bien, por lo tanto, has introducido ya dos elementos que creo que son de enorme interés. Se trata de un homínido procedente de África, que como sabemos es la cuna del poblamiento, y se trata también de una cronología alta. Hasta no hace mucho se discutía si las cronologías podían estar, era imposible que hubiese por encima del 1.000.000 de años. Hoy sabemos que es así porque se ha datado bien en Trinchera del Elefante, pero también en algunos otros yacimientos de la península ibérica. Sí, en la cuenca de Guadix-Baza, por ejemplo, tenemos dos yacimientos, fundamentalmente Barranco León y Fuente Nueva 3, en los que hay industrias líticas similares y donde se aprecia el aprovechamiento de carcasas de mamutus, de un elefante del Pleistoceno inferior, con unas cronologías muy similares. Lo que hasta la fecha no ha proporcionado son restos humanos. Bueno, por lo tanto, hay algunos restos, muy pocos, muy endebles, pero bien datados. Y sabemos ya que hay un poblamiento antiguo, aunque sea escaso en número, y escaso en número, digo, de efectivos humanos y de número de grupos, y también en datos concretos, pero ya hay seguridad de que hay un poblamiento muy temprano. Eso respondería a una primera oleada, seguramente que se produce en ese momento temprano del Pleistoceno inferior. El segundo yacimiento donde tenemos información fiable, contrastada, todavía en el Pleistoceno inferior, pero ya, en fin, en un momento avanzado del mismo, en el caso de Atapuerca, sería el yacimiento de Gran Dolina. ¿Qué nos ofrece como datos de interés capital esta parte de Atapuerca de Gran Dolina? Pues bueno, ofrece primero una cronología que se sitúa en cifras ligeramente inferiores a 900.000 años, sobre esa franja, 900.000, 860.000 años, numerosos restos humanos, los famosos restos humanos que definen la especie Homo antecesor, y una industria lítica que no es muy diferente a la de cronologías anteriores. Lo que sí es cierto es que se podría interpretar que corresponde a una segunda oleada de poblamiento europeo
en el sentido de que bueno, pues no hay evidencias de presencia o de actividad antrópica en el continente firmes y que sean incontestables entre hace 1.100.000 años y está en torno a 860.000, 890.000 años. Y luego, por las características físicas, las características anatómicas de esa población de Homo antecessor, lo que se puede plantear también es que pudieran ser poblaciones que no procederían directamente de África, sino que a lo mejor su origen se encuentra más en Asia. Esto introduce un nuevo tema, esto que acabas de decir, introduce un nuevo tema que ha sido muy debatido y que todavía no tiene, digamos, una solución definitiva, que tiene partidarios en un sentido u otro. Se ha discutido si el poblamiento se pudo realizar en un sentido vertical o en un sentido horizontal, es decir, las poblaciones humanas del norte de África o africanas en general podían haber atravesado el estrecho o bien tienen que desplazarse por tierra firme permanentemente desde Asia Menor a través del continente europeo y seguramente un primer poblamiento, digamos, de la parte sur del continente, la parte de la costa norte del Mediterráneo europea. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues hoy por hoy, con los datos que disponemos, por ejemplo, las diferencias que hay entre las industrias líticas del Pleistoceno inferior del norte de África, la composición de la fauna a ambos lados de la ribera del Mediterráneo, la impresión que se desprende es que no hubo un poblamiento en sentido vertical, es decir, que las poblaciones del norte de África y de la parte europea de la cuenca mediterránea no son las mismas. Es decir, que el poblamiento se pudo producir y además en ese sentido no sería muy diferente a la dispersión de faunas que se produce en estos momentos por vía de Próximo Oriente. En este sentido también hay que destacar que tanto el estrecho de Gibraltar como el estrecho de Mesina, que serían los dos pasos, no estuvieron abiertos y además, aunque hubiera un descenso del nivel marino, las corrientes y las circulaciones de agua que se producirían en esos momentos tampoco facilitarían el paso de una ribera hacia la otra directamente. Por otra parte, habría que tener en cuenta también que no disponemos de ningún tipo de evidencia arqueológica que invite a pensar que estas poblaciones dispusieran de una tecnología, aunque fuera muy arcaica en sentido de poder navegar. No, ciertamente no podrían navegar, en el sentido que entendemos nosotros por navegar, pero hay curiosamente un dato que resulta paradójico y es que las dataciones más antiguas están en el Finisterre europeo. La península ibérica ocupa un lugar en este sentido, digamos, clave para esta interpretación, porque si el avance se hace de este a oeste, no deja de ser paradójico, repito, que las dataciones más antiguas estén más al oeste. Bueno, hay una explicación para esa circunstancia. La península ibérica forma un apéndice de una península mayor, que es la península europea dentro de Eurasia, y lo que tenemos que tener en cuenta es que estos penetraciones, estas dispersiones, tanto de faunas como de nuestro género, de humanos, se producen en momentos en los que existe un fenómeno de regresión marina, de bajada del nivel marino, que dejaría despejadas amplias plataformas costeras que hoy en día están sumergidas y que en esos momentos de descenso marino albergaban ecosistemas propicios para estos grupos humanos y para las faunas a las que suelen acompañar. Cuando se han producido ascensos del nivel marino y se han configurado las costas actuales, buena parte de los vestigios o del registro de esas dispersiones han quedado sumergidas y lo que disponemos en la actualidad son aquellas que se han mantenido en la superficie, ¿no? en tierras emergidas. Si prestamos atención a las costas del Mediterráneo europeo, tanto en Italia como en Grecia como en los Balcanes, las partes que actualmente están emergidas serían las menos propicias para el hábitat por la altitud, fundamentalmente. Y respecto al tipo humano que se define en Grandolina, respecto al llamado Homo antecessor en el sentido de explorador, el que antecede, el que va delante en el poblamiento, y sabemos que ya hay otros que van antes que el antecesor, ¿verdad?, que están en trinchera del elefante, como decíamos antes, pero también como antecedente de otras especies que vendrán después, tanto en sentido geográfico como en sentido paleontológico. Hoy se ha discutido esta interpretación de Homo antecessor, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, inicialmente sí es cierto que al definir la especie, pues los investigadores de Atapuerca
propusieron que era el último antepasado común a nuestra especie, Homo sapiens, y a los neandertales. Sin embargo, el análisis de la especie que ocupa Europa durante el Pleistoceno medio más avanzado, a partir de hace unos 600.000 años aproximadamente, pues manifiesta que no parece que haya una continuidad genética entre Homo antecesor muy directa. Y sin embargo sí que hay una continuidad genética entre esa especie intermedia que es Homo heidelbergensis y los neandertales europeos. Y todo invita a pensar también que, y la escasez de vestigios fiables, así habla que entre aproximadamente unos 700.000 años y unos 600.000 también hubo un vacío demográfico en Europa y que se produjo una nueva colonización, posiblemente desde África, y además con nuevas tecnologías como es el achelense. Bueno, has introducido ya una nueva especie que es el Homo heidelbergensis y por lo tanto un nuevo periodo más reciente dentro del Paleolítico inferior, pero que estaría ya dentro del Pleistoceno medio, que es el caso del yacimiento extraordinario en cuanto a riqueza de fósiles de Atapuerca, la llamada Sima de los Huesos. Sima de los Huesos atesora una calidad y una cantidad paleontológica tremenda, ¿no? De más de 30 individuos. ¿Qué supone esto para la paleontología y para el conocimiento de los grupos humanos del Paleolítico inferior? Hombre, pues supone que por primera vez en el campo de la paleontología humana podemos disponer de una muestra amplia de una población, de un momento cronológico además muy concreto, porque no son individuos que tengan una diferencia de cronología muy amplia entre ellos. Es decir, que tenemos una radiografía de lo que sería un grupo humano, posiblemente una familia extendida de esa época, con todo lo que nos puede aportar en cuanto a temas de alimentación, de medios de vida, de índices de mortalidad, de distribución por sexos dentro del grupo. Y luego el aporte añadido de que por las condiciones de posición de estos restos da la impresión de que también nos está contando algo o nos está invitando a plantearnos cuestiones relacionadas con la religiosidad o elementos culturales que van más allá de las puras herramientas líticas, ¿no? La posibilidad de hablar de enterramiento intencionado, aunque sea, digamos, un enterramiento aún inicialmente en cuanto a tecnología, en cuanto a su desarrollo muy elemental. Bien, pues hemos hecho un repaso, muchas gracias Eduardo por tus aportaciones, hemos hecho un repaso de este poblamiento y de esas primeras fases que llegan a la península y que no suponen, digamos, un poblamiento permanente y definitivo, sino oleadas que se extinguen en sí mismas, hasta llegar a ese poblamiento que sí parece ya permanente y definitivo de Homo heidelbergensis durante el Pleistoceno medio y que va a entroncar con ese proceso de neandertalización que va a dar lugar a la especie genuinamente europea que son los neandertales. Los neandertales, otro de los temas apasionantes sin duda de los estudios del Paleolítico junto con este del poblamiento, constituyen un tema tan apasionante, tan interesante, tan complejo que sin duda nos darán para otro programa de otro día. Hoy agradecemos nuevamente a Eduardo que haya estado con nosotros, que nos haya aclarado estos aspectos y quedamos pendientes de desarrollar y de continuar en otro programa. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.